Hola, buenas tardes. Bueno, ya estamos aquí. Sí me escuchan, ¿verdad? Y me confirman si se ve la pantalla, por favor. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar en la siguiente parte tema, del tema que estamos revisando de la aspiración y secreciones a personas que tienen tubo endotraqueal. Ok. Bueno, veamos cuáles son las principales eh, vías que tenemos para la intubación. Hay orotraqueal y hay nasotraqueal, pero básicamente las dos, bueno, la más usual es asegurar una vía aérea artificial por medio de un tubo a través de la vía oral. Entonces, pues esto con el aseguramiento de la vía aérea, pues vamos a tener el acceso al árbol bronquial y pues por esto vamos a administrar la terapia de ventilación mecánica. Entonces necesitamos también pues extraer las secreciones. Creo que no está en pantalla completa. A ver, permítanme. Para tener el permeabilidad en esta vía aérea y que pues recordemos que al ser un procedimiento invasivo, necesitamos con este procedimiento, pues ya eh, extraer las secreciones, ¿no? Al ser un procedimiento invasivo, también genera inflamación. Recordamos el tubo, ¿no? En este caso, pues es un tubo, pues flexible, semirrígido, tiene ya una curvatura eh, preformada, ¿ok? Entonces, ahí veíamos que hay tubos que son de adulto y para paciente pediátrico. En lo general, pues hay algunas clasificaciones de los tubos endotraqueales, pero básicamente se dividen en el tubo que es en el de McGill y en el que tiene la fenestración, ¿no? Entonces, el procedimiento básicamente íbamos a revisar unos videos para hacer aquí una especie de crítica, a ver si los puedo proyectar ahorita. Entonces, a ver, bueno, ahorita se los proyecto. Entonces, vamos a revisar prácticamente lo que necesitamos para nuestra técnica de aspiración de secreciones. Necesitamos, pues, obviamente el talento humano, el recurso humano, nuestro capital humano, que va a operar y ya sea que necesite de la ayuda de alguien que le colabore, alguien que, pues, sobre todo en la técnica abierta se necesita la colaboración, si no es una persona que tenga como mucha expertise, mucha práctica en la utilización de la sonda, en la técnica, preservar la técnica estéril, sobre todo cuando es una técnica abierta. Ahora, este procedimiento pues sí requiere de personal que esté capacitado y sobre todo que pues quiera y pueda hacer el procedimiento con apegándose a las normativas y sobre todo también con el conocimiento que parte, ¿no? Entonces, vamos a tener en esta sesión pues una parte de cómo es el procedimiento. Yo también quisiera que pudieran ustedes aportar, pudieran ustedes colaborar y para esto les voy a proyectar aquí una actividad antes de esto. A ver, me dicen sí, aquí está. Bueno, para esto necesito que ingresen aquí a si son sus computadoras, busquen esta página, ahorita se las voy a escribir de todos modos aquí en el chat de Zoom, aquí en el chat de Zoom, lo pueden ver. Aquí. Es una página que se llama Nearpod.
lo pueden buscar así o le dan clic al primer enlace. De todos modos, aquí se los voy a escribir para que ingresen, para que accesen y les van a pedir un código. Vamos a tener una actividad, por favor, para que puedan ustedes participar. Y les va a pedir allí un código, ¿ok? WNX53, ¿correcto? Entonces, se trata de que ingresen a esta página de nearpod.com y a través de ese van a escribir ese mismo código que les puse en el chat, que es WNX53. ¿Ok? De todos modos, aquí se los estoy escribiendo en el chat. Pueden únicamente dar clic, por favor, para que accesen. Si lo pueden ver, si me confirman que puedan accesar. Ok, entonces allí son 3 preguntas, por favor, para que puedan accesar a estas 3 preguntas y contestarlas. Damos un minutito para que las lean y las respondan. Ok, ahí ya pueden verla. Ahí lo puse otra vez. Ok, ya están accesando, entonces, ok. Eso nada más me va a servir para sondear, no se preocupen. Entonces, déjenme revisar aquí sus respuestas ya. Si también desconocen el procedimiento, no se preocupen, pueden escribir desconozco. Ok, les voy a leer así la generalidad de lo que están contestando. Bueno, el lavado de manos, la hiperoxigenación, monitorización de signos vitales. Ok, todavía ahí pueden seguir contestando. Entonces ya vieron que son algunas preguntas. Vamos con la siguiente. La primera es,
¿Qué actividad se realiza antes de la aspiración? La siguiente pregunta es, ¿qué actividad se realiza durante el procedimiento de aspiración de secreciones? Ok, y aquí es para que escriban sus respuestas, por favor. Entonces, mientras van contestando sus respuestas, estamos aquí en el chat también. Si alguien tuviera algún detalle, estamos revisando estas preguntas. ¿Qué actividad se realiza antes de la aspiración de secreciones? ¿Cuál se realiza durante el procedimiento? ¿Ok? Y viene otra pregunta que es básicamente la continuidad. ¿Qué actividad se realiza después del procedimiento de la aspiración de secreciones? Aquí viendo sus respuestas. Monitorización de saturación de oxígeno, vigilancia de signos vitales. Esto es sobre la, ¿qué? Durante la aspiración. Se esperan secreciones, se monitorizan signos vitales, ¿ok? Durante el procedimiento de aspiración de secreciones se deben seguir pasos específicos para garantizar la seguridad del paciente y la efectividad del procedimiento. Escribieron procedimiento de higiene de manos, colocación de guantes estériles, uno estéril y otro limpio si es técnica semiestéril, conectar la sonda de aspiración al equipo de succión previamente regulado, lubricar la sonda con solución salina o agua estéril si es necesario, introducción de la sonda, insertar la sonda sin aplicar succión para evitar lesiones en la mucosa, avanzar suavemente hasta el nivel requerido, según protocolo o presencia de resistencia, aspiración de secreciones, aplicar succión intermitente en forma rotatoria mientras se retira la sonda, evitan succión continua para prevenir daño tisular, duración aproximada 10 a 15 segundos para evitar hipoxia, ¿ok? Y las otras respuestas escribieron introducción del catéter de aspiración de secreciones, monitorización de saturación de oxígeno. ¿Qué más escribieron? Mantener monitorizado el paciente. Vigilancia de signos vitales utilizando la técnica estéril, hiperoxigenación, ok. Toma de signos vitales, vigilancia de signos vitales, ok. Y la última pregunta, que es ¿qué actividades se realizan después de la aspiración? ¿Ok? Entonces también para que por favor allí, aquí también tenemos en el chat otra respuesta. Bueno, escribieron en el chat de aquí, de Zoom, durante la aspiración es lavarse las manos. Nosotros usamos equipo de aspiración de secreciones en este tipo. En este equipo colocamos todos los materiales, ¿ok? Se verifica el neumotaponamiento, ¿ok? Muy bien. Y tenemos una última pregunta. ¿Qué actividades se realizan después de la aspiración?
por favor, para que puedan ahí contestarnos. Ok, ya están contestando la última pregunta. ¿Qué actividades se realizan después de la aspiración? Controlar la oxigenación, ok. Vigilar, saturación de oxígeno, lavado de manos, ok. ¿Qué otras respuestas? Ok. Aquí escribieron evaluación de las secreciones, evaluar la efectividad del procedimiento, documentar el procedimiento, ok. ¿Qué más escribieron? Mantener monitorización de los signos vitales, dejar cómodo al paciente con los parámetros establecidos al ventilador, desechar los insumos ocupados, lavarse las manos, controlar oxigenación, se auscultan campos pulmonares, se verifica permeabilidad, se vigilan constantes vitales, retira la sonda y se cierra, y se cierra, se lava el aspirador, lavado de manos. Ok, controlar, nada más escribió. Bueno, vigilar, saturación de oxígeno, lavado de manos, ok. Bueno, entonces allí prácticamente vamos aquí como sondeando de qué va el procedimiento, que cómo es que ustedes pues a lo mejor lo han hecho en algún momento con la técnica abierta o la técnica cerrada, partiendo de que pues tengan algún conocimiento, pues de todos modos vamos a retroalimentar y vamos a hacer una crítica aquí al procedimiento con los videos que vamos a proyectar, ¿no? Entonces, básicamente necesitamos una persona o dos personas, si es técnica abierta, que pueda apoyar en mantener la esterilidad, en hacer el procedimiento pues más fácil para el operador. En sí, este es un procedimiento pues con una persona en estado crítico que pues ya venimos comentando que estado crítico pues tiene un soporte vital. Entonces, se requiere pues ya sea de la enfermera o el médico o el pediatra, si está en una unidad pues de pacientes pediátricos o neonatólogo, incluso un fisioterapeuta respiratorio, es decir, alguien que esté capacitado en la práctica procedimental y pues un ayudante o un asistente que le pueda ir colaborar. ¿Qué materiales son necesarios para la aspiración? Pues obviamente el equipo que va conectado pues si es a la pared o si es un aspirador portátil, se necesita también todas las mangueras, los tubos que van conectados al propio aspirador que hace un sistema de succión, ¿no? De vacío con presión negativa, es decir, va jalando, va aspirando. Necesitamos pues las ondas que son estériles. Veíamos según el diámetro del tubo, estas sondas, pues de acuerdo a la clasificación French y al número del tubo endotraqueal, comentábamos aquí con el ejemplo del tubo, está numerado su diámetro interno. En este caso, si logran ver, aquí este es un tubo pues 9.5, 9.5. Necesitaríamos pues una sonda, esto es en milímetros del diámetro interno, recordemos. Y otra cosa es el French. El French que necesitaríamos para este tipo de tubo
en este ejemplo de la tabla, es prácticamente el doble, ¿no? Sería 18, 19, pero comercialmente las sondas en French, en nuestro país, para esta medida, pues no existe 19, existe 18, ¿no? En número par. Ahora, estas sondas, pues de manera comercial, si son algunas pues zonas que ya tienen ahí el empaque, tienen la longitud, tienen el diámetro, y también pues el French tiene su propia historia, pero bueno, entonces, ahí, ahí está. Entonces partimos de seleccionar el- la sonda de acuerdo al diámetro del tubo. Ahora, si fuera una sonda, ejemplo, ¿no? Un tubo número 4 de estos tubos que no tienen, pues, propiamente el neumotaponamiento y obviamente su válvula, pues en este ejemplo, ¿no? Si es 4, pues sí sería un 8 French, a diferencia de un 2.5 que aquí sí hay una sonda en número non, ejemplo, un 5, para un tubo 3, pues una sonda 6 French, 3.5, una sonda número 7 French, porque esas son sondas pediátricas, pues son más fáciles ubicarlas, pero a partir de la 10, pues ya vienen números pares, 12, 14, 16 y 18. Ahora, estas son las sondas pues comerciales que están disponibles y seleccionaríamos aquí en este ejemplo, ¿no? Para pediátricos del 6 al 8, dependiendo, o del 12 al 18, dependiendo del tubo, es decir, es el doble del diámetro interno, ¿no? En este caso, si fuera ejemplo, ¿no? Un tubo del número 8, el doble de 8 es 16. Ese es el diámetro máximo permitido para pasar por esta luz. Hay tubos que son de dos luces, pero esos son menos comunes. Los más comunes en nuestro medio son estos tubos de una luz, de un paso, ¿ok? Entonces, prácticamente no tendríamos por qué tener problema en la introducción de la sonda a través del paso del tubo. En caso contrario, que hubiera tapones o hubiera un moco muy viscoso, allí sí presentaríamos problemas en la introducción del paso, pero es más por una oclusión, a diferencia que pueda ser una sonda inadecuada hacia el calibre. Ejemplo, tenemos un tubo número 7 y quiero introducir una sonda número 16. Allí sí sería casi imposible hacer el paso de la sonda número 16 French a través de un tubo número 7 porque está, pues el diámetro interno no es permitido eh, el paso de esa sonda, porque pues es un tubo 7, correspondería a un máximo de una sonda número 14, pero si escogemos una sonda 16, no es posible introducir esa sonda. ¿Y qué es lo que pasa? Si es a lo mejor un personal nuevo, un personal que todavía no conoce estos calibres, estas mediciones, pues puede tener una falsa percepción de que el tubo está ocluido, que la sonda o puede aseverar de que el tubo es permeable, sin embargo, en el paso de una sonda de un tamaño inadecuado, pues no es posible y ahí puede haber alguna confusión de decir de que tiene muchas secreciones y que no permite el paso de la sonda, pero es prácticamente porque no hubo una selección adecuada de la sonda en French de acuerdo al diámetro interno del tubo que está marcado, ¿no? Entonces, eso también, para eso nos sirve estas numeraciones. Y algo bien importante, ahorita lo vamos a ver, la distancia de introducción. Si me pueden decir en el chat, primero, cómo es qué longitud de la sonda se introduce a través del procedimiento de aspiración de secreciones, para que lo escriban ahí en el chat, por favor. ¿Cuál es la longitud que debo introducir?
o introducimos toda la sonda, ¿qué pasa, no? Bueno, entonces también tenemos pues los circuitos cerrados, es la misma dinámica de acuerdo al tubo, al diámetro interno del tubo. También es la selección del circuito cerrado, es prácticamente lo mismo, se selecciona al doble del diámetro interno. Si es un tubo número 7, igual el sistema, el circuito cerrado nos permitirá tener una medida número 14. Aquí nada más revisar la diferencia porque hay sistemas de aspiración cerrado para tubo endotraqueal y para traqueostomía. Entonces eso se revisa en el empaque, ahí viene también en la ficha técnica, pues la diferencia es que es más corto, ¿no? Ahora, ¿qué material adicional vamos a requerir? Pues los guantes estériles y el estetoscopio, pues que nos va a ser muy útil para hacer la valoración de la necesidad de la aspiración. Recordemos que no es un procedimiento de rutina, que no es un procedimiento que tendríamos que hacer sin una previa valoración, sin una previa inspección, auscultación eh, de nuestro paciente. Ahora, este procedimiento pues va a requerir también de que nuestro paciente esté monitorizado mínimamente con la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Pero recordamos que tanto la ventilación mecánica como el procedimiento de la aspiración de secreciones tiene repercusiones hemodinámicas. ¿A qué se refiere esto? Que impactan en la presión arterial media, que esta presión pues va a permitir la perfusión a los demás órganos y por ende la perfusión al cerebro y a órganos blancos. Ahora, esta monitorización, pues si es en una UCI, pues idealmente están todos los parámetros, pero hay otros pacientes que no están en una UCI que por algunas cuestiones pues administrativas, de gestión o incluso de criterios de ingreso no entran en una UCI y están en otras áreas, ¿no? Pero mínimamente esos son los parámetros que tendríamos que revisar durante el procedimiento, ¿no? La frecuencia cardíaca, la, la saturación de oxígeno y la tensión arterial. Ahora, nuestro material también adicional que vamos a requerir son las jeringas, en este caso, para hacer la limpieza del circuito. Recordemos que los lavados bronquiales, que fue el tema con el que estábamos cerrando la sesión pasada, ya no están recomendados, no tienen pues una vía que lo sustente, una fuente que pueda recomendarlos, ¿no? Incluso pues pueden ser perjudiciales hacia los pacientes porque permiten el arrastre de microorganismos, la misma solución que ingresa no siempre es la misma solución que extraemos. Las soluciones no se fluidifican con la solución, es decir, pues siguen separadas, si no es por un procedimiento de centrífuga, que ahí se podrían mezclar, pero en el simple paso de la introducción de la solución, llegar hasta el árbol bronquial, ahí no se mezclan, sino necesitan ser agitadas, ¿no? Ahí se pueden mezclarse, pero con la aspiración no podríamos obtener la totalidad del líquido ingresado de la solución que estamos infundiendo. Ahora, en este caso, hay procedimientos, hay protocolos que recomiendan solución cloruro de sodio al 0,9% o agua destilada o agua estéril de lo que el centro recomiende. De lo que más recomienda es el agua inyectable. Hay algunas acotaciones porque algunas pues, instituciones así lo manejan, pero lo más ideal es el agua inyectable. También puede ser solución salina, ¿no? Pero ahí dependerá del protocolo institucional, de la recomendación que siempre parte es agua inyectable, seguido de solución salina. Ahora, tendríamos que hacer una verificación estricta previa al procedimiento. Entonces, ya valoramos al paciente, ya revisamos
Em, creo que lo tengo acá. Permítanme. Aquí está. Es que lo movimos. Bueno, entonces, ¿qué me va a indicar que requiero hacer la aspiración de secreciones? Porque dijimos que no es un procedimiento que vamos a hacerlo pues de rutina, cada determinado horario, depende, ¿no? Obviamente, secreciones visibles en el tubo, hay pacientes que tienen un proceso infeccioso, inflamatorio muy activo, que las secreciones, pues simplemente a veces ni siquiera el paciente tose y se logran visualizar a través del tubo, ¿no? Estos pacientes también, pues es una necesidad que tienen. Ahora, la disminución franca de la saturación de oxígeno desde que le colocamos el oxímetro. Ahí están poniendo unas anotaciones. Si pueden checarlo, por favor. Las puede borrar, sino para que las podemos quitar, y hacer que el paciente tenga disminución en los ruidos respiratorios, prácticamente del murmullo eh, pulmonar, de los sonidos adventicios, pero en este caso, que los sonidos respiratorios prácticamente los percibamos de manera anormal, o incluso se logre ocultar pues las secreciones a través de la ventilación, que el ventilador nos esté alarmando, hay una situación de un volumen tidal o un volumen corriente que esté alterado, ya sea disminuido, y que exista un aumento en esta resistencia que nos está entregando el ventilador mecánico y pues obviamente algo muy grave que pues ya llegue el paciente a tener una alteración de la ventilación, es decir, de la entrada y de la salida de aire, con una disminución, pues, de los movimientos de la cavidad torácica e incluso lleguen hasta el diafragma o el abdomen, que tengamos una disminución de esta movilidad. Entonces, estos pacientes también pueden tener contraindicaciones que hagan que no sea posible la aspiración de secreciones, es decir, pacientes, sobre todo, bueno, los pediátricos, a quienes administran surfactante a través, pues, de la vía traqueobronquial, ellos no se les puede hacer una aspiración de secreciones, pues 2 horas eh, alrededor del procedimiento de que infundieron el surfactante, porque esto vendría, ¿no?, a extraer el propio surfactante. Ahora, una aspiración con una técnica profunda, ahorita vamos a comentar pues sobre la introducción de la sonda, o hacer una aspiración pues si la presión de vacío está, a lo mejor tenemos ahí un fallo en el aspirador que no funcione, esto no podría posibilitar la aspiración. Y pues en este caso hemos platicado que no es un procedimiento también que se haga de forma rutinaria, sino tiene que ser una previa valoración. Si el paciente pues no tiene alguna situación, podríamos proceder, pero ser conscientes que también hay complicaciones de qué podría pasar. Obviamente existen pues lesiones hacia toda eh, la, la, la mucosa traqueal, porque en el paso, cuando la sonda, si llega a superar el límite y la longitud del tubo, allí podemos tener pues lesiones. Incluso a veces visualizamos las secreciones ya con un tinte rosáceo, con sangre, pero pues no es porque el paciente esté expectorando sangre o secreciones hemáticas, sino es porque estamos haciendo una lesión que la sonda de aspiración está superando la longitud de nuestro tubo. Entonces, es una complicación bien común. Sin embargo, los pacientes, pues, recordemos pues, que son personas que no tendríamos por qué hacerles daño hacia esta situación, porque nosotros buscamos un beneficio, ¿no?
permeabilizar la vía aérea, pero pues si desconocemos de la técnica, del procedimiento y de las complicaciones, pues podemos llegar a estas, ¿no? Que son graves. Ahora, arritmias cardíacas, dado pues por la situación del reflejo vagal, una hipoxia, una hipoxia o una hipoxemia, es decir, una situación que sea transitoria y pues llegue a complicarse ya a nivel de gases arteriales, a llegar a una hipoxemia, atelectasis, que la succión sea tan, superada por el límite que pues lleguemos a deteriorar el árbol bronquial y una disminución de la capacidad residual funcional. Recuerdan que vimos los volúmenes pulmonares, entonces que la succión pues sea tan traumática, pues la fuerza sea mayor a lo requerido y pues sobre todo en los pediátricos es bien delicado que superemos esta capacidad residual funcional y la extraigamos de manera continua y sobre todo sea superada la presión. Estos son de los más comunes, fíjense, el broncoespasmo, reacciones vagales, que viene como una cadenita, ¿no? De consecuencias negativas, arritmias, paro cardíaco, etcétera, ¿no? Pero bueno, se pueden ir complicando. Incremento de la colonización bacteriana en la vía aérea baja, sobre todo porque hay veces que no tenemos cuidado en mantener la esterilidad, eso es bien importante. Ahora, cambios en el flujo sanguíneo e incremento en la presión intracraneal. Esto es sobre todo en pacientes neurocríticos y obviamente una extubación accidental. Así no verificamos que el tubo esté bien fijado, que el tubo no tenga a lo mejor el neumotaponamiento. Hay veces que en alguna ocasión me comentaron que se realizaba la aspiración de secreciones con el neumotaponamiento pues desinflado. No sé por qué nos lo dijeron, estábamos en formación, pero pues no hay ninguna bibliografía que lo sustente. Sin embargo, el neumotaponamiento es para asegurar que esta vía aérea pues es artificial y pues se siga manteniendo. Entonces, no es una situación pues que convenga ni al paciente ni al mismo procedimiento. Ahora, pues es necesario hacer la auscultación con el estetoscopio, valorar los ruidos pulmonares como veíamos en la situación anterior, hacer una preoxigenación o hiperventilación si es que los parámetros del ventilador pues no lo permiten, pero prácticamente ya el ventilador nos lo podemos ajustar para hacer una hiperoxigenación. Hay algunos que ya están, nada más es cuestión de hacer, oprimir uno o dos botones, confirmarlos y hacer una hiperoxigenación y ya viene una cuenta regresiva, ¿no? De 180 segundos y lo viene a hacer de manera eh, regresiva. Hay otra bibliografía que también encontramos por ahí que hace una recomendación de la hiperoxigenación a un 20% de la FIO2 que está programado el paciente. Ejemplo, si un paciente está programado con una FIO2 al 50%, lo recomiendan un 20% más, ¿no? Ahora tendría un 70% para hiperoxigenarlo igual durante 180 segundos o mínimamente 2 minutos. Entonces, estas también son recomendaciones y siempre leer los empaques de los insumos, sobre todo de las sondas. ¿Cuánto mide la sonda Nelaton? Si es que ustedes recuerdan, los empaques debemos tenerlo en cuenta. Una sonda Nelaton que nos va a servir para aspirar mide prácticamente 40 centímetros dependiendo, ¿no? De las marcas, si es pediátrica, pero en el adulto, sobre todo del calibre 10 en adelante, al 18 o al 20, dependiendo en estas distintas marcas que ya han homogeneizado la, la longitud, están sobre los 40 centímetros. Entonces, ¿cuánto mide el tubo endotraqueal si se acuerdan? ¿Cuánto mide?
más o menos. ¿Cuál es la longitud que marcan los tubos? ¿Se acuerdan? Bueno, en este ejemplo, este es un tubo 9 para adultos, ¿no? Aquí tiene una longitud, si logran ver, de 30 centímetros. Aquí lo ven. 30 centímetros. Ahora hay más espacio muerto, recordemos, ¿no? El espacio muerto que es esta longitud que no permite, es decir, no hay un paso, no hay un intercambio gaseoso en esta longitud de este espacio muerto. Algunas bibliografías manejan sobre 6 centímetros y otras bibliografías refieren que hay que hacer una medición pues con cinta métrica, con regla o con lo que tengamos ahí disponible. Entonces, estas mediciones son importantes para el momento de la introducción. ¿Qué complicación mencionábamos que puede haber si superamos esta longitud? Pues lesión de la mucosa, ¿no? Y obviamente estimulaciones vagales, bradicardias, alteraciones cardíacas o arritmias, ¿no? En general, o alteraciones hemodinámicas. Esto puede arrastrar esta situación, atelectasias, broncoespasmo, y en los pacientes pediátricos, pues incluso podemos llegar a superar la capacidad eh, vital, ¿no? Entonces, esto es importante, no es una situación que comúnmente sea revisada, ¿no? En los procedimientos, pero ahora que estamos aquí, pues es para eso estamos, para revisarlo. Y bueno, ¿qué vamos a preparar? Vamos a preparar, pues, el frasco de aspiración, vamos a necesitar verificar el funcionamiento del manómetro de presión negativa, de todo el circuito. A veces ocurre que no omitimos estos pasos. ¿Y qué pasa cuando estamos pues ya con el paciente? Ya lo hiperoxigenamos, ya hicimos la desconexión, introducimos la sonda y no aspira, ¿no? Entonces es una situación que a nosotros se nos hace tal vez muy fácil conectar y desconectar al paciente, pero sí hay pacientes que son muy lábiles, ¿no? Sobre todo los pediátricos, entonces no podríamos estarlos desconectando y conectando y que se vuelvan a ajustar a su sistema al ventilador, ¿no? Al trigger, si está con mucha sensibilidad o poca sensibilidad. Entonces, esto es importante también, pues, para que lo verifiquemos. Incluso en las bibliografías que revisamos para esta presentación, recomiendan, ¿no? Si ninguno de los sistemas funciona, no inicia el procedimiento. Entonces, esta es una preparación que se tiene que hacer: verificar el vacío, verificar el manómetro, verificar los tubos, el tubo tigón o el tubo látex, como ustedes lo llamen, y la presión, ¿ok? Entonces, este procedimiento tiene estos pasos, pues, como previos, ¿no? Ahora, vamos a partir de que tenemos un sistema, pues, abierto y operaremos con una persona denominada, pues, operador y un ayudante. Ahora, el operador, pues, va a reunir los materiales, verificar la vigencia, sobre todo el material que tenga la correcta esterilidad, la fecha de vencimiento pues no esté caducada, que la sonda pues sea adecuada al diámetro del tubo endotraqueal, ¿ok? O, eh, o del sistema de circuito cerrado. En este caso, pues, tienen algunas diferencias, ¿no? El sistema abierto, el sistema cerrado, pero comentábamos que prácticamente la elección de la sonda o del equipo o el circuito cerrado la dinámica es la misma, ¿no? El doble de la sonda. Y abrir las envolturas, en este caso de todo lo que vamos a abrir, si tenemos un equipo ya preparado para la aspiración, entonces pues mantener la esterilidad, si es a través de vasos de, ¿cómo se llama? De aluminio o frascos estériles, etcétera, lo que vayamos a preparar, pues tenerlo ya disponible. Seleccionamos la sonda y ahora eh, es realizar también, obviamente, previo al procedimiento, eh,
hicimos una higiene de manos, un lavado de manos clínico de acuerdo a los pasos de la OMS. Así lo tendríamos que definir porque cuando hacemos pues evaluación de procedimientos, pues ese procedimiento no es el procedimiento de la OMS, bueno, eso es lo que recomiendan, ¿no? Nuestro equipo de protección personal es bien importante utilizarlo, sobre todo barrera ocular. Ya sabemos, pues ya no nos despegamos de la mascarilla, pero sí es importante recordar que al momento de hacer una desconexión, existe flush, existen micropartículas de la misma secreción, de bacterias, etcétera. Entonces, esto es importante para nuestra protección ocular. Hay, incluso, pues todavía hay protectores faciales, no únicamente los gogles, sino también faciales que recubren y prolongan la vida del respirador o de la mascarilla, ¿no? Estos también son útiles de acuerdo a los que tengamos disponibles, pero el mínimo recomendado, los gogles, ¿ok? Y ya hay en el mercado, pues, algunos gogles, pues, ya más amigables con la vista, pues, con el sudor, con la visión, que no se empañan. Bueno, esto es también a elección de quien los va a utilizar, pero, pues, o sea, de excusas ya están por demás, ¿no? Para evitar usar unos gogles, ¿no? Un equipo de protección personal. Entonces, también esto es importante recalcarlos porque en la pues continuidad de los avances, de las investigaciones, incluso de toda la dinámica para incluso escoger un uniforme, quienes se dedican a los accidentes de trabajo, pues tienen que visualizar estas situaciones. Ahora, la sonda de aspiración que esté conectada, o si es un sistema, en este caso abierto, pues nos va pues, a apoyar una persona y pues tendremos que hacer algunas otras situaciones, ¿no? Como bajar el barandal, hacer otra higiene de manos, porque en alguna ocasión, no sé si les platicaba a ustedes, eh, se se evaluaba un procedimiento de estos, ¿no? De aspiración de secreciones y la misma persona por decirlo así, que lo supervisaba, no tenían la práctica, la expertise y únicamente visualizó, pero habían pasos que no corroboró. En este caso, la persona que iba a hacer el procedimiento de aspirar enciende el aspirador y con esa misma mano iba a, pues, romper el circuito estéril, ¿no? En este caso, pues iba a tocar la misma sonda con la que iba a aspirar en este sistema de succión abierto. Entonces, tendríamos que saber la técnica, el procedimiento y los 5 momentos, ¿no? Y en este caso también tener conocimiento de la técnica estéril. Ahora, si encendemos el aspirador, pues hacer, o si no tenemos el apoyo del ayudante, pues hacer nuevamente la higiene de manos, bajar el barandal, nuevamente la higiene de manos, etcétera. Todos las situaciones que nosotros tengamos que anticiparnos para el mismo procedimiento. Ahora ya tenemos todo listo. ¿Y cómo vamos a ajustar la presión de aspirador? En los pacientes pediátricos, pues vienen las recomendaciones en niños sobre todo en los recién nacidos, a pretermino, fíjense que viene de 50 hasta 80 los que son de término. Y en los adultos viene de 100 a 150 milímetros de mercurio. Entonces, esto es importante para que lo ajustemos los manómetros, ¿no? Hay de succión. Hay veces que únicamente nos queremos guiar por el sonido, ¿no? De la succión cuando aspiramos, pero no tiene que ser de acuerdo a la situación objetiva que podemos visualizar y evitar una lesión, ¿no? Evitar atelectasias, evitar broncoespasmos y lesión a la mucosa. Y ahora, y sobre todo, hacer mayor arrastre del oxígeno que nosotros buscábamos proporcionar si es un paciente que ya lo hiperventilamos o hiperoxigenamos. Y pues ahora, pues quien nos va a apoyar, pues se tendría que colocar junto al ventilador, si es necesario ahí hacer algún ajuste,
si le sea alguna alarma, ¿cuándo va a ser la desconexión? Comentábamos que de las recomendaciones que manejan es tener pues un pulmón artificial para que esta práctica de la desconexión que se hace con el tubo, pues muchas veces pues lo colocan en un apósito, lo colocan en una bolsa tal vez grado médico, etcétera, pero pues lo recomendable tendría que ser en un pulmón artificial, ¿no? Si de no contar con este, pues tendría que ser tener contacto el circuito con un material que esté estéril, ¿no? Ahora pues sí, vamos a hacer esta revisión también de qué tanto de sonda voy a introducir. Para esto pues tendremos que, cuando veamos el tema de la secuencia rápida de intubación, vamos a revisar pues unas fórmulas que son para la fijación del tubo, ¿no? Esto es independiente, pero también es importante considerarlo porque de acuerdo si es la complexión, la talla, el sexo del paciente, se hace la fijación del tubo, ¿sale? La fijación del tubo es, ojo, o a arcada dentaria o a nivel de la comisura de los labios, pero bueno, la más utilizada es a nivel de la arcada dentaria, ¿no? Entonces, nuestro tubo tal vez está fijado acá, ¿ok? Pero sobre todo en los pediátricos tiene ahí la diferencia, ¿no? Que se hace una medición de la longitud que fue introducida, dónde está fijado, se hace una marca, ¿cierto? Entonces, esa marca nos va a servir para saber qué tanto vamos a introducir de sonda y pues eso nos va a servir para las subsecuentes procedimientos de la aspiración. Ahora, en el adulto, pues funciona similar porque pues en el tubo tenemos aquí, en este ejemplo, ese es un tubo pues 9.5, una longitud, a ver si me logran ver, ¿no? De la longitud de la fijación más la longitud del espacio muerto. Entonces, ejemplo, ¿no? Si es un tubo que está fijado en 20, pero tenemos aquí este espacio muerto, pero está superado por esta longitud. Es que no me ve. Aquí el tubo llega hasta 30, pero el espacio muerto adicional en algunas bibliografías viene a ser una constante de un número 6. O sea, se suma a este espacio de 20, llega a 30 más 10 más 6, ¿no? Entonces serían 16 en este caso, siguiendo esta diapositiva que, que, que necesitamos tener en cuenta para introducir la sonda con la que vamos a aspirar en un circuito abierto, ¿ok? ¿Qué pasa si introducimos, en este caso, las ondas Nelaton miden 40 centímetros, ¿no? A nivel comercial es un estándar que han fijado, que es 12, 14, 16. A este tubo le correspondería una sonda número 16, no, 18, ¿no? Una sonda 18 porque es 9.5, pero igual son 40 centímetros. Entonces, de aquí, de este 30 a al conector, tenemos pues otros 6 centímetros, entonces son 36 centímetros. Sin embargo, a veces tomamos en cuenta la distancia pues del conector, pero en sí la sonda en total mide 40 centímetros. Y hay veces que introducimos la sonda y hay colegas que vemos que visualizamos que introducen, hasta quieren introducir el conector, ¿no? El conector de la sonda con la propia sonda, ¿no? Hasta, ahora sí, entonces, entonces llegan hasta superar aquí la longitud del tubo. Y eso, pues, por ende, pueden llevarnos a todas estas complicaciones de las que ya estábamos platicando. Entonces, este es un tubo que tiene esta fenestración del agujero de Murphy, pues es un tubo de Murphy, pero hay tubos que no lo tienen, ¿no? Es el tubo de McGill que no tiene esta fenestración, es la única diferencia. El de McGill no tiene esta fenestración y el tubo de Murphy, pues sí la tiene. Entonces, eh,
ya son más comunes este tipo de tubos, los Morphy, pero aún así llega a superar esta longitud, únicamente tendríamos permitido introducir, en este caso, 36 centímetros, ¿ok? ¿Qué pasa? Entonces, igual en el mismo sistema de aspiración cerrado ocurre lo mismo. Tendremos, pero allí es más fácil porque la sonda ya viene graduada. La sonda tiene que hacer un empate de su numeración con con la numeración del tubo. ¿Ok? Ahí es más fácil porque, es ejemplo, si la sonda viene de 45 o de 40, hacemos nada más empate de estos números, ¿no? 22 con 22, 24 con 24, así, hasta la longitud que nosotros vayamos a requerir de acuerdo al paciente. Ahora, pues así funciona esta medición. Se hace la longitud de la sonda a introducir con la longitud de la fijación más la longitud del espacio muerto. Ejemplo, entonces tendríamos en este ejemplo un paciente que tiene una fijación en 20, por poner en 21, ¿no? Y este es el espacio muerto, ¿no? De aquí, a partir del 22, 23, 24 hasta el 30, más sale a cuenta de lo mismo, ¿no? Entonces, puede ser también la longitud del tubo más el espacio muerto. En este caso es 30 más 6, que es este espacio, 36, ¿no? No superar esa medida. eh, y a veces dicen, es que aquí no van a llegar las secreciones, pero pues incluso las secreciones no van a llegar a los alvéolos, ¿eh? La sonda no va a llegar a los alvéolos. Entonces, sería una situación también, pues, ilógica a la anatomía. Entonces, también para que lo tengamos en cuenta. Y, pues, esto es importante. Sí. Bueno, ¿qué va a hacer nuestro ayudante? Bueno, nuestro ayudante va a hacer estas reconexiones, desconexiones, si es que es una persona que no tiene la expertise de hacer la manipulación de la desconexión a una mano, ¿no? Pues quienes ya tienen más habilidad, pues lo realizan a una mano, hacen la desconexión. Voy a desconectar el puerto, ¿eh? En este caso, en este ejemplo, pero lo que no se desconecta el puerto, ¿no? Se tiene que desconectar el adaptador ¿no? Hacia el circuito, obviamente, ¿no? Y en este caso, si es un paciente que necesita hiperventilarse, pues entonces lo conectaría a un AMBU, ¿no? En este caso. Y pues nuestro operador pues va obviamente, hacer el procedimiento a consecuencia de la saturación de oxígeno. Si es un paciente pues que necesite más repetidas ocasiones, tendría que hacerlo de manera pausada. Los pacientes pediátricos son un poquito más lentos para recuperar la oximetría, que llega pues mínimamente a un 92, un 94, es un poco más lento el procedimiento. Sin embargo, pues eso no quiere decir que también en los adultos tengamos pues esa prisa, ¿no? Tendría que ser un procedimiento pues planeado. Si es un paciente, independientemente si es un paciente grave, puede hacerse de manera pues a requerimiento, ¿no? No es un procedimiento que podamos decir, pues va a ser cada 8 horas, no, tiene que ser a necesidad del paciente. Y en este caso, pues quien va a hacer la aspiración, también vamos a hacer la permeabilización del sistema. En este caso, vamos a permeabilizarlo. ¿Cómo lo vamos a permeabilizar? Pues al introducir la sonda en la solución que tengamos ahí para lavado, recordemos que esa sonda tiene que ser introducida, pues preferentemente lubricada, ¿ok? También para permitir el paso. Y en el manejo, en la manipulación, es una mano la dominante, la que va a hacer la introducción, y la otra va a manipular la oclusión de las ondas, siempre vigilando o cuidando la esterilidad, pues con una gasa que no manipule, que no tenga contacto esta parte del conector con nuestra mano que no está estéril, ¿ok? Y
hacer el procedimiento, el desecho. Ahorita vamos a ver pues el video para que hagamos ahí una crítica, ¿no? Al video, porque pues sí tiene algunas situaciones y pues que después del procedimiento, ¿qué tendríamos que hacer? Valorar de nueva cuenta al paciente, auscultar los campos pulmonares, verificar la FiO2, si necesitamos, pues, si hicimos algún ajuste, pues regresarlo al parámetro y vigilar la misma saturación, que el paciente logre su saturación. Y ahora que el aspirador pues se ha apagado, todos los insumos que ocupamos pues sean desechados de acuerdo al RPBI. Si a veces dejamos el aspirador ahí, pues toda la guardia, ¿no? Sonando. Entonces son situaciones que también tendríamos que tener cuidado con nuestro procedimiento, hacer la eliminación de los desechos y nuestra higiene de manos. Y bueno, esto es prácticamente el sistema cerrado funciona muy similar, pero la diferencia es que ya no vamos a prescindir de esta sonda y tendríamos pues nuestro sistema cerrado. Vamos a ver el procedimiento en el video primero del sistema abierto. ¿Me confirman que puedan ver el video, por favor? Me dicen si se escuchan. ¿Sí se escucha? No se escucha. A ver, permítanme. ¿Ahí ya se escucha? No, maestra, no. No se escucha. Bueno, les voy platicando. No, pues, es únicamente el audio pues amenizando la, el video, pero aquí lo van a ir escuchando. Bueno, ¿qué material van a adquirir en este caso? A ver, permítame. Les voy platicando, ¿eh? No se escucha, ¿no? Todavía. No. Mm, bueno, eso es únicamente la música, pero bueno, aquí podemos ver, este es un ejemplo, ¿no? Del todo el material que se va a requerir. En este de puerto, en este protocolo de sus instituciones, a lo mejor utilizan algunos elementos similares o añadidos, ¿no? Pero básicamente eso es como
lo que se buscaría para mantener, pues, la esterilidad del circuito, porque perdón, del sistema, porque es un sistema abierto, ¿ok? Entonces, utilizan gasas, utilizan en este caso, pues, una jeringa, pero, recordemos que en ya en los nuevos, pues, protocolos no se hace irrigación de solución, únicamente es para permeabilizar la zona, que es a través del lavado con esta sonda, pues, con uno de los vasos que están aquí utilizando, como vasos de 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 aluminio o de acero inoxidable. En este caso utiliza, pues, un riñón, utiliza guantes estériles de cartera, utiliza en este caso, un campo, la misma solución y, pues, adicional, da el equipo de protección personal que necesitamos hacer previo al procedimiento, pues, valorar al paciente la necesidad de la aspiración, de la oximetría de pulso, suspender, importante, la nutrición enteral, que el paciente no esté pasando la nutrición, enteral en el momento que nosotros aspiramos. Utilizar una posición recomendada de 30 a 45 grados, esto, pues, para evitar, pues, el retorno de las secreciones del contenido gástrico y, pues, también es de las medidas que utilizamos para la prevención de neumonías. Bajamos los barandales, preparamos al paciente, preparamos el circuito, preparamos el aspirador, la fuerza de succión. ¿Recuerdan qué fuerza de succión necesitamos para aspirar a un paciente, adulto? ¿Cuál es el límite máximo? Es de 150 milímetros de mercurio, ¿ok? Aquí, ajá, exacto, de 100 a 150. Entonces, tenemos todos los elementos listos, ¿no? Ahora, pues, hacemos esta preparación. Recordemos que necesitamos tener una barrera máxima. Nuestra bata, en este caso, la protección ocular, es opcional, de acuerdo a la norma, es opcional el uso del gorro. Y pues en este caso, como va a ser barrera máxima, los guantes, ¿ok? Hacemos, abrimos el equipo, manteniendo pues la esterilidad. En este caso van a hacer si van a hacer un aseo con clorexidina o con solución cloruro del 0,9%, justificaría la utilización de la jeringa, ¿no? Utilizamos la sonda, en este caso, pues tendríamos aquí, importante, no contaminar la sonda, ¿no? En alguna ocasión, pues, se evaluó un procedimiento donde la persona, pues, pues, abrió la sonda con sus manos sin sus guantes y argumentó que esta camisa que trae adicional a la envoltura, pues se le dificultaba romperla con los guantes, etcétera. Entonces, ahí rompió la esterilidad de la sonda, ¿no? Entonces, todo este sistema, a pesar de que no es cerrado, sí tendría que ser estéril, ¿ok? Hay algunas instituciones que hacen sus acepciones, utilizan una mano limpia y utilizan una mano estéril, ¿no? O sea, un guante estéril y un guante limpio. Preparamos, pues, el circuito, bueno, el aspirador, el tubo tigón, el tubo de látex, como lo conozcan. Encendemos el aspirador. Aquí nuevamente tendríamos que hacer, aquí es donde les comento, ocurre mucho ese fallo, ¿no? Cuando bajamos el barandal, tocamos el aspirador, tocamos la unidad del paciente, pero tiene que haber evidentemente una higiene de manos, ¿no? Un lavado de manos previo a utilizar, a tocar a ponerse los guantes.
Mantenemos la esterilidad en todo momento del sistema. Aquí, previo a colocarse el guante, pues pudo funcionar, preparar la solución. Y esto es lo que me les comentaba. Un vaso es utilizado para hacer el aseo oral. Aquí es donde aplica la clorexidina. Aquí está siendo apoyado pues por otra persona que pues si vieron ahí alzó los circuitos y pues se toma la sonda. Vamos a hacer la conexión de la sonda. Hasta este momento, cuando ya manipula esta parte, tendría ya que utilizar una mano como limpia y esta se continúa como estéril. Que humedece la punta, la sonda. Aquí es lo que hacemos esta crítica, ¿no? Ya utilizó una mano como limpia, pero aquí toma gasas de este campo, pues únicamente hay una observación como para que lo tengamos en cuenta, si es una mano limpia y una estéril. Bueno, aquí está también apoyándonos una persona que hace la desconexión, ¿sí? Y esto es importante, la oclusión de la sonda al introducir, ¿ok? Para evitar un arrastre de los microorganismos que están más proximales hacia la parte distal. Siempre tiene que introducirse la sonda concluida. Y aquí hay un debate todavía, si cómo se extrae la sonda, si se extrae ocluir o si se extrae extrayendo. Todavía no hay conclusiones de cómo se extrae, si despinzada o pinzada, pero lo que sí se tiene que introducir ocluida, por favor. Y se verifican las características de las secreciones y se limpia pues el exceso de secreciones con la gasa estéril. La persona que está aquí apoyando hace la reconexión del paciente. Hay quienes pues ya son más expertos, pues tienen más habilidad y hacen pues rápido esta desconexión, introducen la sonda y vuelven a conectar al paciente. Se permeabiliza, es decir, se retiran las secreciones que pues pueden aquí pues ocluir nuevamente otra aspiración. Vigilamos la saturación del paciente, la frecuencia cardíaca. Comúnmente se taquicardizan y disminuye la saturación de oxígeno. Y es importante que se estabilice los signos vitales del paciente antes de continuar. Algunos dan 2 minutos, algunos 1 minuto, dependiendo, ¿no? Cada paciente tendrá su propia recuperación. Recordemos que le estamos retirando este soporte vital, ¿no? Entonces es importante pues dejarlos adaptarse nuevamente a que la ventilación mecánica pues en sí entregue los gases necesarios para pues que siga pues ingresando oxígeno, hidrógeno, permeabilizamos la sonda entre cada succión pues para que esté limpia, y se introduce limpia y se tiene que retirar y se deja nuevamente limpia para la siguiente aspiración. Bien importante pues vigilar
la fijación del tubo, de quien nos está apoyando, que no introduzca o extraiga más distancia de la fijación del tubo. Es común que este procedimiento también se acompañe de los cuidados de la cavidad oral, de la fijación del tubo. En este caso, es una fijación que utilizamos en muchos de los hospitales de nuestro país, es una fijación artesanal, ¿no? Una fijación pues que tiene que ser pues vigilando aquí que no hacer una mayor opresión para que siga pasando la sonda, ¿no? Hay veces que el nudo está tan pues apretado que comprime el mismo tubo e impide el paso de la sonda, ¿no? Ok, ¿hasta aquí alguna duda con el procedimiento de aspiración de secreciones con sistema abierto? Entonces, en el sistema abierto tenemos que hacernos más hábiles en el manejo de la ¿no? Quisiera, pues, a lo mejor hay algunas observaciones que vimos en el video, y yo les comenté algunas, y otras me pudieran comentar ustedes. ¿Qué más observaron en el video? ¿Qué les pareció? ¿Está completo? ¿Qué le faltó? ¿Qué le sobró? ¿Qué podríamos aportar? Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, adelante. Como usted dice, cada hospital tiene su propia técnica en el manejo de la aspiración de secreciones con el sistema abierto. Digamos, en mi caso, de aquí del Hospital ISSSTE de Acapulco, es parecido, pero igual aquí sí utilizamos, digamos, el gorro, toda nuestra barrera máxima de protección la utilizamos, sí, y bueno, por lo regular siempre se hace, uno lo hace individual, no tenemos el apoyo, el otro recurso como sale en el video. Pero bueno, cuando existe el apoyo, pues es bueno, ¿verdad? Pero y lo que es a la técnica sí se me hace muy buena. Creo que es de estudiantes de la Escuela de Enfermería, del ENEO, del video. Ajá, sí. Ahí nada más haremos la observación de que eh, si busca la misma técnica, la esterilidad, creo que toca ahí parte del circuito y vuelve a tocar las gasas, ¿no? Ajá, sí, ahí sería de lo que se refiere a los errores. Y sí, bueno, le digo, por lo regular, yo creo que es conforme a cómo tú te adaptes. Hay veces que utilizamos, como usted dice, una mano para lo estéril y la otra mano para poder Lo limpio. manejar el limpio exactamente. Y pues yo creo que es conforme uno se acomode en su técnica. Pero sí se me hace es parecido a como lo Sí, hacemos nosotros aquí en el hospital. Igual utilizamos el equipo sí, para la aspiración de secreciones. Gracias. sí, gracias a usted. Y recordando, entonces, en el video no lo comentaron, pero la distancia de la introducción de la sonda, ¿no? Entonces, las sondas tendríamos que revisar nada más, aparte del calibre, la longitud de la sonda para saber si vamos a introducir hasta 36 centímetros, en este caso porque es un tubo 9.5, o si hay si la longitud máxima, en este caso pues aquí viene el número, si logran ver, 30, 30 Sí, sí, más, maestra. más 6, que es continuidad de este espacio muerto, 36, ¿no? Ujú, Y la sonda sí, mide 40, entonces si vamos a introducir hasta 36, haciendo un cálculo, ¿no? Porque no podemos como tener en algunas ondas que estén graduadas, ¿no? No todas las ondas pues están aquí con las mediciones, ¿no? Entonces en ese momento que hacemos la conexión, la desconexión, tener cuidado de no introducir toda la sonda para no superar la longitud del tubo.
mismo, ¿no? O sea, tendría que llegar como mínimo aquí la sonda, ¿no? Aquí a esta fenestración. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué podríamos agregar, aportar, opinar, hacer una crítica aportativa y constructiva a este video? Maestra, Sí, buenas tardes. Se me pasó buenas también tardes. comentar, también verificar que nuestro globo inflado a lo que se refiere, porque a veces que ya está desinflado podemos también extraerlo, Sí, verificar exacto. el globo. Muy bien. Entonces, verificar la, el neumotaponamiento, ¿ok? ¿Se acuerdan qué medición veíamos? ¿Se acuerdan? Puede hacer dos escalas, ¿no? En centímetros de agua o en milímetros de mercurio, ¿se acuerdan? En centímetros de agua, si es un sistema eh, allí, o en milímetros de mercurio, si vamos a hacer una adaptación de nuestro manómetro convencional, ¿se acuerdan? Que serían 20, maestra. Ajá, como estándar, ¿no? De 22 a Ajá, 25 bueno, centímetros de ajá, agua, de 20, ¿sí? 25 de agua, sí. ¿Sí? O de 15 a 30 si son centímetros, ¿ok? Bueno, gracias. Entonces, eso es importante, ¿no? El neumotaponamiento, la fijación, a que si nos está apoyando alguien, que distancia, o si no, incluso, ¿no? Si lo vamos a hacer solos, verificar la distancia en la que está fijado el tubo. Ok, bueno. Entonces vamos a ver el otro procedimiento. Ahí pueden ver la presentación. Sí, Sí, ¿verdad? maestra, sí. Ok. Entonces, este es el cerrado, ¿sale? De igual manera, tendríamos unos pasos similares. Procurar la presión del aspirador, ¿ok? Que no supere, en el caso de los pretérminos 50 milímetros, de los de término 80 y de los adultos 150, y pues verificar las alarmas del ventilador, verificar la FIO2 que está programada en el ventilador, verificar el neumotaponamiento, la necesidad de nuestro paciente de ser aspirado. Ya vemos pues la introducción de la sonda, ¿no? Propiamente, hay a quienes lo manejan con guantes estériles, hay quien lo maneja en otras instituciones con guantes limpios. Esto pues viene, en algunos procedimientos pues no lo consideran, ¿no? Que si es estéril, si es limpio, pero pues está sujeto o en contacto con el ambiente, por ponerlo así, ¿no? La camisa, pero tendríamos que cuidar que esté limpio, sobre todo pues hay veces que hacemos otros procedimientos como cambiamos al paciente, lo movilizamos, pues el tubo y el circuito cerrado pues está conectado al paciente, no tiene pues una protección adicional a la camisa de la sonda, que esa pues se manipula, viene de aquí, viene de allá, bueno, cambiamos al paciente, le tocamos las otros catéteres, las otras ondas, el central, la vesical, le cambian el pañal y con esos mismos guantes pues tocan para acomodar, ¿no? Al paciente o tocar o acomodar el circuito, ¿no? Entonces tendríamos que tener mucho cuidado con otros procedimientos donde no son, pues por decirlo así, como una técnica estéril, pero pues ahí tendríamos que funcionar de acuerdo a lo que dice nuestra institución. Si va a ser un procedimiento con técnica estéril, bueno, tener precaución porque pues no es con otros procedimientos, porque no, en los otros procedimientos pues no cuidan la esterilidad, ¿no? Ahora, esto que les comentaba de coincidir la numeración de la sonda con las medidas del tubo endotraqueal, déjenme buscar el video, creo que aquí no.
Lo detuve. No es, no es el que tenía. A ver. Creo que ya se dejó de compartir, ¿verdad? A ver. Bueno, a ver, en lo que carga el video, por favor, denme unidad aquí. Aquí. Bueno, entonces, sistema cerrado va a tener pues, esas ventajas sobre el abierto, que no se requiere de la desconexión eh, continua. Puede hacerlo pues una sola persona. Va a evitar pues menos atelectancias, menos broncoespasmo. Esas desconexiones son importantes considerarlas para la estabilidad hemodinámica del paciente. Tienen estos elementos y bien algunos los conocen. En algunos modelos estas conexiones ya únicamente traen la que es más proximal, la que es más distal, es decir, después del puerto de la Y, ya no lo traen. Es más común encontrar estos equipos un, con este conexión que nos sirve para lavado de la sonda. Se conecta la jeringa para el lavado, una jeringa de 10 o de 20 mililitros en los adultos o de 5 en los pediátricos o incluso 3, dependiendo del calibre de la sonda. Y esta es la camisa que tiene contacto con el medio. Por eso es que les comentaba a veces con otros procedimientos que hacemos curaciones de otros catéteres, movilizamos al paciente, le tocamos el pañal, las otras ondas. Bueno, de manera incidental tocamos esta camisa, ¿no? Con guantes que no están estériles o no estaban destinados a ese procedimiento. Pero bueno, tendríamos que checar esa precaución. Ahora, este es la válvula, es una válvula giratoria que pues nos va a servir para hacer succión. Y esta, ¿por qué tienen esta válvula de este tipo que es giratoria? Pues es un seguro más, ¿no? Para que evitar que tengamos al paciente conectado y siga aspirando oxígeno, porque no nada más aspira secreciones, sino aspira oxígeno, ¿ok? Tienen este conector, que es pues como comúnmente le llamamos, ¿no? El gusanito, el conector corrugado, pues sirve para hacer la adaptación hacia el circuito. Algunas pegatinas o calcomanías que pues vienen en inglés por lo común para hacer el cambio. Revisábamos otras bibliografías, ¿no? No hay un estándar todavía que nos dicte cuándo hacer el cambio del circuito. Algunas instituciones lo norman cada 8 días, cada 10 días o a requerimiento, ¿no? Entonces, no hay todavía como una medida estándar de cuándo hacer un cambio, ¿no? Dependiendo ahí, funciona con lo que la institución lo solicite. Y en el sistema cerrado, pues aquí, ah, bueno, hay unas particularidades, ¿no? Hay quienes dicen que son de 10 segundos, hay quienes son de 15 segundos, a diferencia del sistema abierto que se hace la introducción de las ondas, se gira, eh,
se manipula, pues se retira con movimientos rotatorios, gentiles. Esta también, al ser introducida, podemos girarla, podemos también hacer esa succión y se retira, ¿ok? Se espera que el paciente se pueda recuperar del procedimiento y en este caso se irriga la solución para limpiar la sonda. Recordemos que estos puertos no son para introducir solución, ¿no? No son para irrigar al paciente y que hagamos el lavado bronquial, ¿no? Sino estos puertos ya los más pues los más modernos ya no tienen este puerto que a veces funcionaba para eso, ¿no? Para fluidificar las soluciones, las flemas, pero ya no están pues recomendados. Ahora, em, en este caso, aquí está. Si se requiere pues alguna persona que nos apoye, que nos aporte, pues tendría que facilitarnos el equipo, facilitarnos los materiales, pero con el sistema cerrado pues es más fácil. Se introduce la sonda, se hace la aspiración, se verifica la consistencia, las características de las secreciones, importante documentarlas. Tendríamos allí que tener disponible pues nuestra hoja para hacer el historial de cómo ha evolucionado el paciente, si las secreciones también son pues más hialinas, son más espesas, el color de las secreciones, se fluidifica perdón, se permeabiliza el circuito. En este caso, pues, esta imagen es de un sistema abierto, ¿no? Se hace una higiene de manos, se eliminan, pues, los guantes, los desechos, se hace nuevamente la higiene de manos. Creo que aquí, perdón, sí escribieron ahí un mensaje, ¿no? Y aquí está. Y bueno, entonces en este caso, pues es un procedimiento pues ya más cómodo, ¿no? Tanto para el paciente, pero también para el personal de enfermería, quienes pues sobre todo se abocan al paciente. Y es muy útil para pacientes que tienen muchas secreciones, ¿no? Evitar esas conexiones, esas desconexiones, evitar las recurrentes neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Importante verificar la fijación del tubo, pues ya tenemos otros sistemas, pues ya más comerciales, más amigables, tanto con la piel del paciente, más seguros también, a diferencia pues el que hacemos con tela adhesiva, con cinta de lino, o en algunos casos pues hay otros aditamentos, pues los modelos varían, sin embargo los fijadores ya comerciales tienen esa facilidad de proporcionarnos seguridad y comodidad al paciente, ¿no? Entonces, recordemos que es en la cara, causan lesiones por presión, dermatitis. Entonces, las fijaciones que pues a veces hacemos con otros dispositivos que son la sonda orogástrica, si tiene alguna sutura, entonces vienen a aumentar estos riesgos de lesiones al paciente, dolor, etcétera, ¿no? Y una fijación que nos permita pues tener el tubo permeable, que el tubo pues no esté colgado, ¿no? Muchas veces tenemos pues al paciente y el tubo pues el tubo está, con el peso del circuito, está todavía continuando aquí o evitando que la ventilación mecánica pues ejerza su función. Entonces, aquí les voy a proyectar entonces el video. Lo voy a ir comentando porque no tiene el sonido, pero no nos preocupemos, es básicamente pues es música, ¿no? Lo que pusieron aquí en el video. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí me siguen Sí, maestra. escuchando. Ok, entonces aquí viene técnica. Entonces en este sistema funciona muy similar. La introducción de la sonda, que es más fácil porque la sonda del circuito cerrado
Ay, ese es el abierto. Este es el abierto. Después de cerrado. Entonces, aquí se hace, aquí es donde difieren las técnicas, ¿no? Aquí hay quienes comentan que tiene que ser un sistema estéril, y sin embargo, pues la conexión de este tubo, el tubo no es estéril, en sí el circuito está en contacto con el medio, lo que sí es estéril es la sonda que está dentro de esta camisa, que este es un plástico resistente. En el momento en que nosotros hacemos la aspiración, verificamos, no se hace como, se infla incluso la camisa, y aquí podríamos detectar si existe alguna fuga, es decir, que se colapse pues se colapse la, la camisa, a diferencia de que en algunos otros casos se infla, ¿no? Se llega hasta inflar la camisa cuando se conecta nuevamente al ventilador. Entonces aquí tenemos este puerto que nos va a funcionar para conectar el tubo sin conector, porque aquí, a diferencia del abierto, necesitamos el conector a la sonda. El, la válvula que tiene un sistema pues que es giratorio se tiene que alzar y girar, y propiamente la sonda con la camisa hacia el puerto de la Y. Aquí tiene el puerto también para irrigar bueno, conectar la jeringa para la solución. Y aquí, como les comentaba, no se vea, es más fácil porque vemos la distancia de la sonda y vemos la distancia del tubo. Importante que tengamos en línea recta tanto el tubo como el circuito, ¿no? Para hacerlo más, pues para facilitar el paso. Aquí hay algunas observaciones, ¿no? En algunos casos, pues, conectan el filtro EPA, lo conectan acá. Entonces, este filtro imposibilitaría que pase nuestro circuito. Entonces, eso sería, pues, pues una mala práctica, porque tendría que hacerse más desconexiones. Entonces, cuidar que el filtro, pues, después, para eso son estos aditamentos, ¿no? Que trae el mismo circuito, para evitar esas desconexiones. En algunos procedimientos dicen, cuando toquemos Karina o el paciente empieza a toser, retiramos un poco la sonda y seguimos aspirando, ¿no? Para eso nos sirve la numeración. Tendríamos que hacer aquí un empate de la distancia de la sonda con esta misma del tubo, por favor, para que no introduzcamos más sonda de la necesaria. La sonda no va a llegar a los alvéolos, ¿eh? Sea, la sonda no tendría por qué superar esa distancia de la carina. Entonces, tener ahí mucho cuidado, sobre todo en los pacientes pediátricos, tener mucha precaución, pues, mantener la anatomía. Incluso aquí no describen alguna complicación como es nada más les mencionan la lesión a la mucosa, pero imagínense que este es un material pues de PVC que puede incluso llegar a perforar, ¿no? Entonces eso tendríamos que ser- tener preocupación, ¿no? Incluso de una perforación por una aspiración. No quisiéramos que ocurriera eso o que estuviera documentado en un estudio de caso, pero pues bueno, ¿no? Hay que evitar estas lesiones a la mucosa. Y se hace la irrigación de la solución para limpiar la sonda, ¿no? Cuando aspiramos. Entonces, la sonda está por fuera, ¿eh? Cuando hace esta irrigación, porque la sonda, igual aquí viene fenestrada, y
En este canal que llega aquí a este puerto, empata con con el puerto, por decirse, con la porción distal de la sonda para lavar la sonda, ¿eh? O sea, la irrigación no se hace mientras la sonda esté dentro, se hace mientras ya está afuera, está extendida y se irriga para lavar la sonda, porque aquí no podemos pues lavarla con los vasitos, ¿no? Importante desconectarla y cerrar el puerto. Hay algunas instituciones donde este protocolo pues hacen algunas aditamentos, ¿no? Por ejemplo, limpian el puerto con alcohol, el 70%, eh, utilizan la técnica estéril, pues utilizan guantes, eso pues es beneficioso para el paciente, ¿no? A diferencia pues que sea una situación pues que no sea pues negativa para él, ¿no? No hay, ah, todavía en las instituciones se puede utilizar un sistema estéril y esto es importante, ¿no? Hacer la oclusión y cerrar correctamente la válvula y desconectar. En algunas otras instituciones, como también nos ha tocado ver, cierran únicamente la válvula, pero dejan el tubo conectado, ¿no? Pero en ese caso habría un riesgo de que alguna persona pues deje conectado y deje el sistema abierto, entonces por eso es que es preferible que se desconecte todo. Bueno, hasta aquí algún comentario, alguna duda con este procedimiento. Bueno, entonces para seguir. Entonces, es importante la técnica aséptica, ¿no? Independientemente si es estéril o no estéril, tener vigilar que el circuito no se contamine, vigilar que la manipulación de nuestra mano limpia, de nuestra mano estéril. Exacto, es un gran riesgo dejarlo conectado. Siempre retirar el aspirador, sí, exacto. Sí, en alguna institución pues nos tocó ver que lo dejaban conectado, pero pues alguien lo puede dejar conectado y pues eso, pues lejos de ser beneficioso o ahorrarnos tiempo, pues le va a dar más complicaciones al paciente, ¿no? Puede ahí pues a tener más arrastre de oxígeno, lesión a la mucosa, y bueno, más complicaciones. El lavado de manos es importante para todos los procedimientos, pero en este particularmente, vigilar que no se contaminen nuestras manos cuando utilizamos algunos otros aditamentos y es en el sistema abierto, sobre todo porque es más común, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener que aspirar la boca, ¿no? Entonces, la boca o nariz en algunos otros casos se aspira con otra sonda, ¿no? Vigilar que la sonda pues no esté expuesta en algunos casos, en algunos protocolos la dejan en el mismo equipo, así como vimos en en el equipo en el campo, ahí envuelta, en algunas otras instituciones la pegan hasta en la pared, pero bueno, o sea, con envoltura, ¿no? Entonces, es cuestión de, pues, que nosotros podamos ver qué es lo que resulta más beneficioso para el paciente, para el personal, qué es lo que nos va a ahorrar más recursos, ¿no? A veces decimos, no, pues es que el sistema cerrado es muy costoso, pero es más económico tal vez una sonda Nelaton a diferencia de un circuito abierto, un circuito, perdón, cerrado, pero pues también tiene sus beneficios el sistema cerrado, ¿no? O sea, va a estar conectado más tiempo, más días, a diferencia de las ondas, ejemplo, ¿no? Nelaton, que es una mínimo, una por turno, ¿no? Por tubo y otra adicional a la boca. Vamos a tener que abrir menos soluciones, vamos a tener que utilizar menos equipos, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues, incluso, ¿no? El paciente que es lo primordial, evitar la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y
Bueno, ya estamos terminando pues este tema. La vigilancia del dolor, del confort del paciente. Recordemos que es un paciente que está sedado, que está intubado. Vigilar que estos procedimientos no sean tan cruentos, ¿no? Estos procedimientos incluso están prescritos gentil, ¿no? Aspiración gentil de secreciones. Este circuito cerrado o abierto, pero con el tubo, está aumentando este peso, espacio muerto, lo que quieran, pero pues aumenta peso, disconfort al paciente. Tendríamos que dejar cómodo al paciente. Allí, por ahí escribieron entre los comentarios que ustedes atinadamente relacionaron con dejar cómodo al paciente. Eso es importante. Posterior al procedimiento, monitorizar al paciente después y pues seguirse preparando en estas prácticas, ¿no? Que es lo que es beneficioso. Hay personal que está en constante capacitación, hay personal que lo hace de manera constante, pero también necesita, pues, tal vez revisar algunos puntos, ¿no? Compartir su experiencia y la documentación, ¿ok? Si es necesario, por qué se hizo el procedimiento, porque necesitaba porque a veces escribimos en las notas, ¿no? Paciente intubado, el tubo en tal, se aspiran secreciones escasas, ¿no? Entonces, así como que no había necesidad, ¿no? De hacer esa aspiración, ¿no? Justificar la aspiración. ¿Por qué? Porque tenía secreciones abundantes, porque la saturación de oxígeno estaba baja, había alteraciones en los parámetros ventilatorios, etcétera, ¿no? Detallar por qué era necesario hacer nuestra aspiración y incluso por qué no hicimos la aspiración, ¿no? Porque el paciente lograba buena saturación, no se auscultaron en ápices, en medios o en bases, no se auscultaron secreciones, había buena dinámica, buena saturación, el paciente se adapta al ventilador, tiene circuito cerrado, únicamente se aspira la boca, se hacen los cuidados orales, etcétera, ¿no? Y es importante la documentación, pues para vigilar la evolución, ¿no? De nuestro paciente. A veces nos preguntan, ¿y así ha estado el paciente? Y ni en cuenta nos damos porque nunca leemos las notas, ¿no? Entonces, vigilar al paciente posterior al procedimiento, si es que se adaptó, si es que hubo alteraciones, pues, a nivel ventilatorio, si es que el paciente, pues, tuvo pues necesidad a lo mejor de hacer ajustes a la ventilación mecánica, en fin, tomarlo de manera eh, pues integrar al paciente. Y pues nuestro equipo, nuestros insumos que vamos a requerir, pues tener pues adecuado manejo, adecuado desecho, vigilar estas situaciones, ¿no? A veces vemos gran condensación de líquido, incluso no, aquí está nada más en el puerto, no en este codito, pero a veces en el circuito, vemos ahí que tiene agua, que está lleno pues de condensación, hacer ese vaciado, obviamente con una técnica estéril, ¿no? Con manipular los guantes, no es hacia el medio, hacia el piso que se tira este líquido condensado, etcétera, ¿no? O sea, mantener que este sistema pues esté funcional, esté limpio, que nos pueda seguir sirviendo, ¿no? Y pues en este pues tenor, buscar el bienestar del paciente, si es un paciente neonato, pediátrico o adulto, pues siempre explicarle el procedimiento, qué es lo que vamos a realizar, tener pues conciencia de la necesidad de oxigenación, que es la primera que parte en las necesidades de Virginia Henderson, y de ahí pues siguen otras, pero por eso es que es primordial esta necesidad. Aquí tenemos un ejemplo de una fijación pues comercial, aquí ya pues más amigable, ¿no? Con la piel, como comentábamos, y pues las conexiones y las desconexiones al paciente pues de manera continua, pues es importante tomarlas en cuenta que pues ahí son un riesgo para aumentar las neumonías y también un riesgo para nosotros, ¿no? Hay veces que hay pacientes que desconocemos de qué otras patologías tienen de base, si no es una situación pues pulmonar, a lo mejor tienen una situación ahí infecciosa que no ha sido detectada. Por eso es que quiero recordarles a ustedes pues el uso del equipo de protección personal
y pues algunas referencias. No sé si tengan algún comentario, alguna duda que quieran compartir. Bueno, entonces, por mi parte es todo. No sé si tengan algún comentario, maestro. Ok, gracias. Bueno, pues gracias a todos. Ahí dejan por parte de la agencia los números para obtener su constancia con valor curricular. Y pues por mi parte es todo. Le agradezco a todos su atención, sus aportes y nos veríamos la siguiente semana. Que tengan excelente tarde. Hasta luego. Gracias, maestra. Igualmente. Bye. Gracias.